Bueno, mi nombre, como les comentaba, ya David, José Luis Pizarro, soy el jefe de la unidad de negocios de tuberías y accesorios, y les quería comentar por un tema que probablemente ya lo hemos visto con varios de los que están presentes, pero nunca está de más recalcarlo, porque la, se tiende un poco a dejar de lado o para el final todo lo que es el sistema de tuberías. Y nosotros con Raúl quisimos llamar a este seminario válvula de tuberías como el sistema circulatorio en una red hidráulica, porque es muy relevante, sumamente importante el sistema de tuberías, siendo todo el sistema circulatorio como el cuerpo humano. Las tuberías lo son para los edificios o industrias. El, Ustedes pueden, o el cuerpo humano, en algún momento, si ustedes quisieran hacer un trasplante de corazón o trasplante de riñones o de pulmón, es relativamente simple, obviamente tiene su complejidad obvia, pero se puede hacer. En un edificio ocurre más o menos lo mismo. Ustedes pueden cambiar bombas, pueden cambiar calderas, pueden cambiar filtros, pero si llegan a tener algún problema en la red de tuberías, es extremadamente difícil cambiarlo, y por no decir costoso. Entonces, poner la atención a la elección adecuada al sistema de tuberías les puede ahorrar muchísimos problemas más adelante por querer ahorrar un poco de dinero en el inicio, que es porcentualmente muy poco comparado con el volumen o el monto total que puede significar la obra. Invertir un poco más y tomarse el tiempo en seleccionar adecuadamente el sistema de tuberías les puede ahorrar y les va a ahorrar muchísimo, en tanto en problemas como en mantención, como en operación, incluso en la instalación a futuro. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre les voy a recalcar en realidad, porque insisto, yo sé que muchos acá lo hemos conversado, pero les quiero insistir en el sistema de tuberías ClimaFlow, que son nuestros sistemas de tuberías para reemplazar lo que es el fierro en sistemas de climatización. No sin calefacción ni en agua potable, nos vamos a centrar principalmente en climatización, en sistemas chiller y bombas de calor. Para partir, les quiero recalcar y recordar que que la nomenclatura de las tuberías de PPR no es el denominarlas a través del PN20 o PN16 o PN10. Esa es una manera obsoleta de denominar las tuberías termoplásticas. Las tuberías plásticas se denominan por su serie o el SDR. Esto está normado, la norma ISO 15874 desde el 2013 ya lo norma, y la norma chilena incluso también hace referencia a esta nomenclatura, no a la nomenclatura PN16 o PN20. Yo entiendo que el mercado todavía lo denomina así, pero es una mala costumbre porque no abarca o no hace referencia a las presiones que es capaz de soportar en toda su gama el sistema de tuberías. N16 significa que soporta 16 bar a 20 grados Celsius, pero no dice nada cómo se va a comportar a 50 grados, a 70 grados, a 10 grados, no lo dice. Solamente me dice que soporta 16 bar a 20 grados Celsius. Y eso es obsoleto. Y eso nos puede llevar a confusiones futuras. Entonces, como les comento, la manera correcta de denominar una tubería de PPR es a través del SDR o la serie, que son dos maneras de decir lo mismo. Y ahí les muestro en pantalla cómo se calcula realmente este número, que es adimensional. Es simplemente dividir el diámetro exterior por el espesor. Y eso nos va a dar una gama de tuberías. Una gama de SDR17, una gama SDR11, que está asociado a un número de serie también, que se calcula de la manera que lo estoy mostrando acá en pantalla. Si ustedes toman cualquier tubería termoplástica y hacen estos cálculos, les va a dar un número muy similar a los que estoy mostrando en pantalla. O serie 3.2, serie 5, serie 8, le va a dar un SDR, o va a ser 7,3, 7,41, pero va a estar muy cercano a alguno de estos números. No le va a dar algo así como 8,3 o, no sé, 4,4. No, le va a dar un número muy parecido a 6, a 7,4, a 11 o a 17. ¿Por qué les comento esto? No solamente por nuestra línea de PPR tradicional para agua sanitaria, sino que
Nuestra línea ClimaFlow, que es la tubería para reemplazar el sistema de fierro, las cañerías de fierro, tiene para sus distintos diámetros, del diámetro 25 hasta el 250, son distintas series. Como pueden ver, diámetro 25 y 32 son serie 3.2, del 40 al 63 son serie 5, y desde el 75 hacia arriba son serie 8. Esto significa que si yo hago la división entre el diámetro, o hago el cálculo de la serie, para la gama 75-250 me da serie 8, y así serie 5 para los diámetros para abajo, o 3.2 lo más pequeño. ¿Qué me permite esto? Que yo pueda entrar a la tabla de presión versus temperatura y años de servicio y pueda saber fácilmente y de manera directa y rápida cuáles son las presiones que es capaz de soportar esa tubería y si me sirve realmente para la que la estoy ocupando. Entonces, si yo trabajo en una bomba de calor que voy a trabajar aproximadamente a 50 grados Celsius y diseño, como se hace regularmente, para 50 años de uso continuo, si veo que 50 grados a 50 años de uso continuo, la serie más, entre comillas, desfavorable, que es la más delgada, que es la serie 8, los diámetros más grandes, me va a soportar aproximadamente 6 bar de presión. Entonces, así yo puedo saber rápidamente si es que para el proyecto que yo estoy diseñando, la tubería ClimaFlow, para ese diámetro, me va a servir en ese proyecto. Si voy a trabajar a 50 grados, 50 años, pero necesito trabajar a 8 bar, la tubería no me va a servir. Para ese proyecto en particular, la tubería en ese sector, donde voy a trabajar a esa presión, no va a alcanzar. Y debo buscar una alternativa. ¿Qué pudiera ser un PPR tradicional con paredes más gruesas? Y así voy a poder alcanzar presiones superiores. Pero por lo general, nos hemos encontrado que en las obras actuales, estas presiones por lo general no se superan. 6 bar son 60 metros columna de agua, que es bastante. Por lo tanto, en el caso más desfavorable, insisto, que son las tuberías desde 75 a 50, serie 8, que son las más delgadas, voy a alcanzar una presión de 6 bar en el caso más desfavorable. Las tuberías más delgadas, perdón, las tuberías más pequeñas, estoy hablando de 25 o de 50, voy a tener presiones de 15 bar o de 7,6 bar incluso. Entonces, el caso más desfavorable, insisto, va a ser la tubería serie 8 a 50 grados. Ahora, ¿por qué insistimos en el reemplazo de las cañerías de fierro en los proyectos? Porque quizás es muy simple tomar instalaciones o especificaciones anteriores y replicarlas porque funcionan relativamente bien. Pero en la operación a largo plazo, en realidad ni tan a largo plazo, a mediano plazo, las tuberías de fierro siempre se van a oxidar. Es más, cuando tenga su capa de aislación, de espuma elastomérica probablemente, la espuma elastomérica no genera una estanquidad 100%, siempre van a existir pequeñas bolsas donde la condensación va a generar bolsitos de agua que va a aumentar la oxidación del material. Eso obviamente con el PPR no ocurre. Entonces, el fierro que se oxida, el PPR obviamente no se oxida. Las superficies internas del tubo de PPR son muchísimo más lisas que las de fierro, por lo tanto las incrustaciones calcáreas, que si bien pueden ocurrir porque el agua que se ocupa o hay problemas en el tratamiento o lo que sea, va a generar incrustaciones, pero en el PPR tienden a incrustarse menos por la rugosidad superficial del material. ClimaFlow es una tubería de PPR beta con una capa intermedia de fibra de vidrio que, como ya lo he repetido muchísimas veces, no genera un aumento mecánico o un aumento de las capacidades mecánicas del tubo, sino que lo que hace es reducir en un 75% la dilatación del tubo. ¿Cuáles son las principales características y las ventajas que tiene ocupar una tubería de PPR por sobre una tubería metálica? Lo obvio, la conductividad térmica es muchísimo menor que las tuberías metálicas. Esto va a permitir ahorrar en aislación. También existe la posibilidad, y lo recalco, existe la posibilidad de eliminar la aislación
dependiendo del cálculo de pérdida. En el peor de los casos, la va a reducir. Voy a tener menor pérdida de energía, por lo tanto la aislación, voy a reducir también sus espesores, reduciendo también el costo. El peso de la instalación es muchísimo menor también. La densidad del fierro es casi 8 veces superior a la del PPR, por lo tanto, la logística es más simple, el traslado es más simple, la instalación y el transporte y la logística, todo es mucho más sencillo con tuberías de PPR. Y en cuanto a las dilataciones, que bien podría ser una desventaja, porque en las tuberías plásticas sí dilatan más que unas tuberías metálicas, como vemos las dilataciones que ocurren en estos puntos de operación son despreciables. Entonces, considerando que Climaflow tiene en la capa intermedia de fibra de vidrio, va a absorber bastante las dilataciones, por lo tanto, no me va a generar un problema como pudiera ser otras tuberías plásticas que no tienen fibra de vidrio y trabajan a temperaturas mayores. Y el sistema de instalación también es mucho más sencillo. Una soldadura con electrodo requiere una mano de obra calificada, requiere un área de trabajo seguro, porque voy a estar trabajando con chispas. Entonces tengo que trabajar en un área muy controlada. Hay testimonios de que ocurren incendios porque estoy trabajando con chispas que saltan a elementos combustibles y generan incendios. La termofusión, que es la manera de unir los sistemas de PPR, no trabajan ni con llama viva, ni con chispas. No trabajan con arco eléctrico, por lo tanto no generan chispas. Trabaja con una termofusionadora que a grandes rasgos es una plancha que genera alta temperatura y provoca entre comillas, derretimiento o se ablanda el material y lo puedo fusionar. Una vez que se enfría, el material queda completamente molecularmente fusionado. Por lo tanto, es muy segura. Y aparte puedo trabajar sobre cabeza o en espacios más reducidos sin ningún problema. Es muy simple de capacitar también a la gente para que puedan hacer estas instalaciones. Y como ya les adelantaba hace unos minutos, la superficie interior, siendo más lisa, me genera ventajas en que no voy a tener problemas o voy a reducir los problemas de incrustaciones calcáreas, voy a tener menores pérdidas de carga, por lo tanto, puedo aumentar la velocidad del flujo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo comparo las tuberías de PPR tradicional? Acá yo les pongo todavía PN20 o PN16 para que no se confundan todavía, pero si ven nuestra lista, nuestro catálogo actualizado, van a ver que ya nuestras tuberías de PPR aparecen como serie 2.5 o serie 3.2, y al lado aparece, entre comillas, PN16 o PN20 para que no se confundan. Pero si comparo las tuberías de PPR tradicionales con la familia Climaflow, podemos ver que los diámetros se parecen mucho en tanto exterior como interior con las tuberías de fierro. No sé las tuberías tradicionales de PPR, que tengo que aumentar el diámetro exterior para simular o para tener la equivalencia en diámetro interior. Entonces, con Climaflow logro equipararme dimensionalmente con el fierro, pero voy a tener todas las ventajas mecánicas y físicas y químicas de la tubería de PPR. Entonces, por ahora, no existiría ninguna ventaja de utilizar tuberías de fierro, al contrario. La única ventaja que se consideraba en su momento era el diámetro interior, pero el diámetro interior ya lo puedo lograr con tuberías de PPR Climaflow. Entonces, ya no hay por dónde, yo no encontraría ninguna excusa hoy para proyectarla, para incluirla en los proyectos de climatización o para ofrecerla como alternativa siendo yo un instalador, porque voy a tener obviamente un menor costo de mano de obra, una facilidad en el traslado, la operación para el cliente va a ahorrar en pérdidas de energía, porque voy a tener una tubería que genera menores pérdidas de carga y va a perder también menos energía por transferencia térmica. Así que les quería recalcar esta idea de que si ven o si van a empezar a proyectar sistemas de climatización, mi recomendación es que usen tuberías de PPR tipo Climaflow
Si necesitan extractos de especificaciones que ya vengan hechas, yo no tengo ningún problema en compartírselas, me la pueden pedir a mi correo, que lo vamos a decir si es que no lo tienen, jlpizarro@ambo.cl, de todas maneras va a aparecer al final de la presentación, para yo compartirles las especificaciones en formato editable, si quieren cambiarle algo, pero es bueno que lo tengan, porque actualmente vemos muchas especificaciones que primero o vienen ya con fierro y no saben cómo especificar adecuadamente el sistema ClimaFlow, o tuberías de PPR adecuadas para climatización, porque no hay que llegar y poner cualquier tubería de PPR, o se considerarán tuberías de PPR para climatización, y ahí puede entrar cualquier cosa. Lo bueno es que sean tuberías certificadas, probadas, con los diámetros adecuados y las series correctas. Entonces, se las puedo compartir sin ningún problema, y si tienen cualquier consulta al respecto, obviamente me pueden contactar. Así que les dejo eso en mente. No es un tema menor elegir de manera adecuada los sistemas de tubería, porque les va a ahorrar muchos posibles problemas a futuro. Así que, sin más, dejo ahora la parte de Raúl Benimeli, de válvulas de control y equilibrio hidráulico, que es la segunda parte que complementa el sistema circulatorio definido por las tuberías. Así que, Raúl, muchas gracias a todos y gracias, Raúl. Bueno, gracias, José Luis. Pucha, bienvenido a todos ustedes nuevamente. Deberíamos haber estructurado la presentación de otra manera para haber dejado el plato fuerte de fondo, que son las tuberías a cargo de José Luis, y ahora me da como lata partir con una presentación que no va a llegar a la altura de lo que hizo José Luis anteriormente. Pero bueno, me tocó eso en suerte, así que vamos a hacer lo mejor posible. Vamos a hablar acerca de las válvulas de control y el equilibrio hidráulico, ¿ya? Entonces, para eso vamos a partir indicando cuáles son los pasos que uno tiene que utilizar para definir bien una válvula. O sea, hay ciertos vicios que se tienen, y eso es lo que me gustaría ahora tratar de que podamos ver durante la presentación. Primero debemos determinar la temperatura del agua, del fluido, en general la presión estática y el caudal que tiene la aplicación en ese momento. Luego, algo sumamente importante es que nosotros definimos la caída de presión que queremos tener en la válvula. Una válvula inherentemente no tiene una caída de presión definida, sino que eso varía, como lo vamos a ver más adelante, en función del caudal y del diámetro de la válvula. Entonces uno define la caída de presión que quiere tener. Luego de eso vamos a poder calcular el C sub B, que lo vamos a definir luego, y en base a eso ya tenemos la válvula más o menos definida. Tenemos también que definir qué tipo de válvula es, si es una válvula de 2 vías, de 3 vías, si es de 3 vías, si es mezclador o divergente, etcétera, el tipo de conexión, roscada, franqueada, como sea. Y por último, con toda esa información ya estamos en condiciones de definir el modelo para buscarlo en el catálogo de nuestra gama de válvulas, ¿ya? Así que vamos. Primero, presión estática. ¿Qué es la presión estática? Es la presión que puede soportar la válvula antes que se produzca una rotura o una fuga de ella y empiece a brotar agua. Esto se hace mediante pruebas experimentales que se realizan en fábrica, se calcula con la válvula en posición totalmente abierta y se le aplica presiones del orden de las 5 veces la presión estática de diseño por 1 minuto. Y eso todo a la temperatura máxima de operación que puede soportar. Entonces, los valores de presión estática nos indican la cantidad de presión en columna de agua que el cuerpo de la válvula puede soportar. ¿Para qué nos sirve eso? Eso nos va a servir para que nosotros establezcamos esa válvula en función de la altura que tiene la instalación, porque la instalación va a estar sujeta a la presión manométrica por la altura de columna de agua, y eso es lo que tiene que soportar nuestra válvula. Y ahí vemos en la pantalla algunos ejemplos típicos. Si consideramos lo normal, que son como 3 metros por piso, podemos decir que una válvula que es ANSI 250 es capaz de soportar una altura de 50 pisos de un edificio, y la ANSI 125, que es como lo más estándar que hay en la industria, es capaz de soportar hasta 25 pisos, ¿ya?
Ese número, el 250 y el 125, hace mención a la normativa ANSI y eso se refiere a PSI. O sea, ANSI 250 significa que puede soportar una altura de columna de 250 PSI y eso es equivalente a una cierta presión en bar y a su vez equivalente a una cierta altura manométrica. ¿Qué es el C sub B? El C sub B es sumamente importante en lo que es el cálculo de las válvulas, ya que define la capacidad interna de flujo, o sea, el caudal que va a pasar por la válvula en una cierta condición de funcionamiento que está definida por el laboratorio de acuerdo a algunas normativas. El C sub B correcto es crítico en las aplicaciones modulantes o flotantes, o sea, cuando hacemos control proporcional, necesitamos tener un C sub B que sea bastante bien definido y no tomar cualquier cosa. Luego, en algunas ocasiones también la válvula puede tener un diámetro menor al de la tubería para conseguir el C sub B requerido, porque, como les decía, al no existir una pérdida de carga definida, uno puede jugar con los diámetros para obtener el caudal y la caída de presión que se requiere. Entonces hay un pequeño ejemplo en que se muestra que hay una tubería de 3/4 pulgadas y la válvula es de media pulgada y va a estar funcionando de forma correcta. No necesariamente las válvulas deben ser del diámetro de la tubería. Cada válvula tiene un C sub B definido experimentalmente y es la cantidad de agua, esto es normativa americana, en galones por minuto a 60 grados Fahrenheit que pueden pasar por la válvula completamente abierta, generando una caída de presión en la válvula de un PSI. Eso es C sub B igual 1, un galón por minuto, cayendo una presión de un PSI. ¿Ya? Por lo tanto, el C sub B nos dice cuánto es el flujo caudal que puede pasar por la válvula. Hay otra expresión que se llama K sub B o K sub BS, que está referida a la normativa europea, y cambian las unidades de medida. En este caso, el caudal se expresa en metros cúbicos por hora, la caída de presión se expresa en bar, y la resultante va a ser K sub B o K sub BS. ¿Cómo calculamos el C sub B? Tenemos la expresión, el C sub B es igual a el caudal expresado en galones por minuto, multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad específica del fluido, en este caso agua igual a 1, y eso todo dividido por la raíz cuadrada de la caída de presión que nosotros queremos tener en la válvula. Insisto sobre ese punto porque es súper importante, ¿ya? Entonces, si operamos esa fórmula, nos va a entregar el valor de C sub B. ¿Ya? Digamos. ¿Cuál es la importancia entonces del C sub B? Si tenemos un C sub B muy grande, ¿ya? Vamos a tener que la válvula va a tener un diámetro mayor que el diámetro de la tubería y por lo tanto el caudal va a estar limitado por el C sub B que va a tener la tubería, porque la tubería igual tiene una caída de presión y también es una caída de presión que es dinámica con respecto al caudal, por lo tanto también tiene un C sub B propio. Entonces, ahí vamos a tener una restricción de caudal porque vamos a tener un diámetro de tubería más pequeño que el de la válvula. Cuando el C sub B es muy pequeño de la válvula, al revés, pues vamos a estar con una posibilidad de pasar un caudal alto por la tubería y vamos a estar restringidos por el diámetro de la válvula. Pero cuando tenemos C sub B que son iguales, vamos a poder pasar el caudal total que nosotros necesitamos en nuestra aplicación. Saliendo del tema C sub B, cálculo ya, vamos a definir algunos tipos de válvulas en que tenemos válvulas de 3 vías, y las válvulas de 3 vías pueden ser ya sea mezcladoras o divergentes. Una válvula mezcladora tiene 2 entradas y una salida, y una válvula divergente o diversificadora tiene una entrada y 2 salidas. ¿Ya? Por ejemplo, la aplicación típica de una diversificadora o divergente es una válvula de fan coil de 3 vías, que tiene una entrada y 2 salidas, y uno define si el agua pasa hacia el fan coil o se devuelve directo hacia la instalación. Esa es una aplicación típica. Y las mezcladoras, bueno, mezclamos agua caliente con agua fría y vamos a sacar un agua a una temperatura media y eso lo logramos con una válvula mezcladora. Ahí tenemos algunos ejemplos. La mezcladora. Tenemos entrada por acá y entramos por A, por B y salimos por AP. ¿Ya?
hay una construcción típica de una válvula mezcladora, que es una válvula del tipo globo, que tenemos ahí el tapón que se mueve de arriba hacia abajo y eso va a definir si vamos a dejarle paso a la A, a la B, o vamos a hacer una mezcla de las dos para poder salir por el puerto A, B. Entonces, ahí estamos mezclando. La divergente tenía, como decíamos, una entrada y dos salidas. En el caso del ejemplo que tenemos acá, tenemos la entrada por el puerto AB, una salida por el puerto B y otra salida por el puerto A. Hoy día, la tecnología de fabricación de las válvulas permite de que el mismo cuerpo de válvula de 3 vías pueda ser utilizado indistintamente, ya sea como una válvula mezcladora o una válvula divergente. Hace algunos años atrás teníamos que comprar válvulas de un tipo o de otro tipo. Pero hoy día no. Válvula de 3 vías y nosotros definimos el uso y tenemos así que tener precaución con cómo conectamos la válvula en los puertos. O sea, no podemos poner, en el caso de la que tenemos acá, la entrada por el puerto A o por el puerto B, porque están definidos como salida, y si siempre la entrada tiene que ir por el puerto A, B. Y en función de todo lo que habíamos visto anteriormente, vamos al catálogo, verificamos si la válvula es de 2 vías o de 3 vías. Vemos acá, por ejemplo, si hubiésemos seleccionado algo que tuviera un C sub B de el número que sea, 50, vamos al catálogo, vemos acá, y aquí va a decir DN, que es el diámetro nominal de la válvula, y un numerito al lado que indica el K sub B en este caso. Y K sub B es igual a C sub B por 1.17. O sea, esa es la expresión para llevar de C sub B a K sub B. Pero uno puede calcular directo el K sub B en lugar de C sub B, como les decía, dividiendo los metros cúbicos por la raíz de la caída de presión expresada en bar. Si habíamos dicho 50, nosotros vamos buscando acá abajo y en esta válvula, por ejemplo, que dice que es una válvula de control flanqueada de 2 vías, PN16, soporta hasta 16 bar de presión estática, DN65, diámetro nominal 65, o sea, 2 pulgadas y media, y dice 63. Entonces, K sub B 63. Yo tengo que escoger la válvula que tiene un K sub B o C sub B igual o inmediatamente superior al que nosotros hemos calculado. Entonces ahí ya tenemos definida la válvula y luego tenemos que definir el actuador que va con ella y ya tenemos armado nuestro conjunto. Vamos a volver un poquito a la lámina esta para dejar en claro este tema de la caída de presión esperada. Si yo tomo una caída de presión y digo, el estándar que uno tiene que tomar o que se acostumbra a tomar es del orden de los 0,3 bar, que son más o menos del orden de los 4 psi, ¿ya? Que es una caída de presión del orden de los 3 metros columna de agua en la válvula. Entonces, si yo opero de esa forma, voy a tener un C sub B. Y ese C sub B va a poder variar en función de la caída de presión que yo quiero. Si yo quiero tener una caída de presión más pequeña en la válvula, digamos que sea una caída de presión de 0,2 bar, yo pongo acá 0,2 bar y el C sub B me va a aumentar, porque voy a disminuir este número aquí abajo. Entonces me va a aumentar el C sub B, y al aumentarme el C sub B significa de que yo voy a tener una válvula que permite pasar más caudal, y como permite pasar más caudal me va a aumentar el diámetro de la válvula. ¿Ya? ¿Qué me permite eso? Me permite sacrificar en invertir en una válvula de mayor diámetro versus, por ejemplo, achicar la prevalencia de la bomba. O sea, yo puedo tener una bomba de un caudal, el que sea, y puedo poner una pérdida de carga que soporte mayor o menor, depende de lo que uno quiera hacer. O sea, sacrificamos diámetro para achicar la bomba o aumentamos el diámetro y achicamos la bomba. Es todo un juego que podemos hacer ahí, pero lo importante es tener claramente definido ahí qué es lo que queremos hacer con lo nuestro. Vamos acá. Ok. Vámonos ahora a lo que son algo que se vende acá en Anguo, que generalmente hay algunas dudas al respecto, que son los kits. Y vamos a tener dos tipos de kits. Primero el kit válvula mezcladora. Y el kit válvula mezcladora está compuesto por todo lo que vemos en la pantalla. Tenemos un controlador, tenemos el cuerpo de válvula, en que tenemos válvulas roscadas hasta 2 pulgadas y con conexión franjeada desde 2,5 hasta 6 pulgadas, todas ellas válvulas de globo, ¿ya? El actuador
que tenemos más arriba sirve hasta las válvulas de 3 pulgadas, vale decir, para toda la gama de válvulas con conexión roscada, y hasta DN80 en las válvulas con conexión franjeada. En los modelos superiores, que son de 4 y 6 pulgadas, se utiliza este cuerpo de actuador, ¿ya? Los actuadores son todos con alimentación 24 volt y entrada de señal análoga para acción modulante. O sea, uno puede utilizar 2 a 10 volt, 0 a 10 volt, 420 mA, 0 a 20 mA, que vengan de alguna parte. Y en este caso vienen de este controlador, que a su vez también permite el definir el formato de salida de señal. Es muy importante, súper importante de que conversen en el mismo idioma. Si yo defino que este controlador va a tener una salida de 420 mA, yo debo configurar también mi actuador para que sea de 420 mA. Ahora, lo usual es que trabajemos con señal de salida de 0 a 10 volt, por lo tanto, configuramos este en 0 a 10 volt, este en 0 a 10 volt y están conversando. Si no, va a haber una conexión que no se va a entender entre ellos y no se va a mover el actuador. El kit contempla también el transformador de 220 a 24 volt para poder alimentar el actuador. El controlador se alimenta con 220 volts y la cápsula bulbo que nos permite insertar el sensor de temperatura que viene dentro del suministro del controlador en la cápsula bulbo que va metida en el lugar en que vamos a sensar la temperatura para hacer la mezcla en este caso. Ahora, ¿cómo interconectamos todas estas cosas? Ahí tenemos un par de tuberías, una tubería de surtidor y una tubería de retorno en calefacción, por ejemplo, que tenemos agua caliente por arriba y agua de retorno más fría por abajo, y queremos obtener un agua de temperatura media para hacer algo, lo que sea. Entonces, interponemos en surtidor nuestra válvula de 3 vías mezcladora, en que tenemos la entrada por la flecha roja, pero la otra entrada no la tenemos definida y vamos a estar saliendo por la flecha amarilla. Entonces, conectamos retorno a la otra entrada de la válvula. Entonces vamos a tener un agua caliente que viene por la izquierda y un agua menos caliente o más fría que viene por abajo para tener una temperatura media en la salida. ¿Cómo controlamos este asunto? Para eso sirve el kit. Entonces, ¿qué agregamos? Agregamos, bueno, ahí están las definiciones de las cosas, agregamos un controlador de temperatura. Ese controlador de temperatura debería ir conectado con la sonda de temperatura, y la sonda de temperatura la ponemos donde queremos medir la temperatura resultante. ¿Ya? Ponemos ahí la sonda y lo conectamos con el controlador de temperatura. Luego, el controlador de temperatura tiene que preguntarse, ¿contra qué? ¿Contra qué yo tengo que comparar la temperatura que estoy midiendo para poder entregar el resultado que necesito? Y para eso uno le cambia el punto de consigna en el controlador. Por ejemplo, si tenemos agua entrando, uso una caldera, 80, 60 y quiero tener 70, por decir cualquier cosa, yo pongo aquí punto de consigna 70 y este señor de acá va a medir la temperatura que tengo. Si la temperatura está muy fría, va a cerrar retorno y va a meter solo actuador con el fin de que empecemos a calentar hacia acá. Ahora, si la temperatura empieza a acercarse al punto de control, vamos a tener conectado el control de temperatura con el actuador, con una salida proporcional de 0 a 10 volt, y este actuador va a empezar a posicionar la válvula en un punto intermedio, y ese punto intermedio va a hacer la mezcla entre el agua que viene acá más fría con esta agua caliente para obtener el valor de punto de consigna en la salida acá. Entonces, esa es la forma como la que actúa una válvula mezcladora. ¿Ya? Vamos ahora al otro kit, que es kit válvula ecualizadora. Aquí vamos a tenernos un poquitito, ¿cuándo usamos ecualización? O sea, la ecualización, si miramos, primero, tengo una imagen. Si miramos acá, vamos a tener una instalación típica de caldera, por ejemplo, en que esto puede ser radiadores, pisos, radiante, losa radiante o lo que sea. Entonces, cuando tenemos funcionamiento de esta cosa, la bomba parte, impulsa, hace circular el agua por acá, y cuando estos están todos abiertos, y tenemos, por ejemplo, un medidor de caudal de agua en cada uno de los puntos para determinar el consumo, los medidores van a funcionar de manera, entre comillas, normal y van a estar definiendo la cantidad de agua que pasa.
Pero, ¿qué ocurre cuando se empiezan a cerrar las válvulas en función de que se alcanza la temperatura de consigna del termostato? Como esta bomba de velocidad constante el caudal va a ser uno solo, y si empiezo a cerrar válvulas va a aumentar la velocidad de paso en cada uno de los que están abiertos, por lo tanto los medidores de agua van a empezar a funcionar bastante más rápido y la medición va a indicar de que se está consumiendo mucha agua, entregando la misma cantidad de energía, por lo tanto la gente que está habitando esos recintos, esos departamentos, va a estar pagando un valor excesivo de gastos comunes por calefacción. Entonces, para eso vamos a instalar el kit válvula ecualizadora, que está compuesto por lo siguiente. Tenemos un transmisor de presión diferencial, en que vamos a tener una sonda conectada a retorno y una sonda conectada a surtidor, válvula de 2 vías entre surtidor y retorno, en 2 vías de 2 pulgadas rosca y las otras en conexión franjeada. Los actuadores, que son los mismos actuadores que vimos para el kit válvula mezcladora, y el transformador que nos permite nuevamente alimentar los actuadores, y este otro que también se alimenta con 24 volts. Entonces, ¿cómo conectamos esta cuestión? Ese era el circuito original que teníamos. Entonces ponemos la válvula entre surtidor y retorno que tenga un actuador con señal de entrada proporcional. Y conectamos luego el transmisor de presión diferencial nuevamente entre surtidor y retorno. ¿Cómo funciona esto? Nosotros vamos a calibrar este transmisor de presión diferencial, primero que todo, definiendo un cero virtual. Y ese cero virtual, ¿qué es lo que hace? Uno pone todas estas válvulas abiertas, aprieta un botoncito que tiene el transmisor de presión diferencial por 5 segundos, y lo que hace él es medir el diferencial de presión que hay entre surtidor y retorno con todas las válvulas abiertas, y ese lo establece como un cero. Entonces, todo lo que pase de ahí en adelante va a ser variación de presión diferencial. En el fondo, tara la instalación. ¿Ya? Entonces, a medida que se van cerrando las válvulas, va a aumentar la presión diferencial. O sea, vamos a tener mayor presión en el surtidor que en el retorno, aumenta la presión diferencial, y en la medida que aumenta la presión diferencial, algo va a pasar con este. Cuando todas estas válvulas están abiertas, esta válvula debería estar cerrada. Por lo tanto, todo el caudal de agua se va hacia la instalación. Pero a medida que estas válvulas se empiezan a cerrar, se detecta la variación de presión diferencial, envía la señal y esta válvula empieza a abrirse proporcionalmente, en el sentido que parte del caudal se desvíe por acá y el resto del caudal se desvíe por acá, lo que nos hace mantener un caudal constante en las válvulas que están abiertas en desmedro de las que están cerradas en la instalación. Entonces, esa es la forma en que funciona un circuito kit válvula ecualizadora. Nos pasamos ahora a lo que es el equilibrio hidráulico, que no es lo mismo que la ecualización. Ya vimos lo que nos permitía la ecualización, pero ahora veamos qué es lo que nos permite el equilibrio. Para ejemplificarlo, vamos a mirar estos grafiquitos que nos van a decir mucho. Nosotros tenemos acá una red de agua en que tenemos diferentes puntos de salida, y cada punto de salida, el caudal de agua que va a salir por cada una de estas boquillas va a estar afectado por la pérdida de carga que va a tener la tubería o la red de tuberías en función del caudal que está pasando, y la pérdida de carga por rugosidad o lo que sea de la tubería. Entonces, mientras más avanzamos, va a haber una oposición al paso de agua, y como hay una oposición al paso de agua, vamos a tener menos agua por acá, menos por acá, y en definitiva, al final, tal vez no tengamos agua. Entonces, ¿qué nos provoca eso? Un flujo diferenciado. Mira, sigue habiendo un problema ahí. Va a pasar eso. Ok. Si ponemos una válvula de control y balanceo convencionales, que es la típica que uno tiene con la manillita arriba, con los numeritos, y que le pone el transmisor o sea, este controlador para hacer el ajuste de la válvula, vamos a tener continuas variaciones de presión diferencial, y esas continuas variaciones de presión diferencial van a provocar continuos cambios en el caudal, además, que está pasando por cada una de las válvulas, provocando eso de que si nosotros tenemos definida que un elemento terminal, un fan coil, un PIX, un radiador, va a tener una cierta cantidad de energía que va a estar entregando en función de el caudal que está pasando por ese elemento,
esa energía no va a ser la de diseño, sino que puede ser mayor o puede ser menor. ¿Ya? Entonces, esa variación de presión está pasando. Esta valvulita que está acá funciona muy bien, pero cuando estamos hablando de circuitos que son estáticos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, una planta industrial en que uno tiene definido los caudales que van a ser inamovibles, que van a pasar por cada uno de los elementos por donde va a pasar el agua. Entonces uno ajusta una vez, esos caudales no varían y se mantiene constante y va a funcionar perfecto. Pero en un sistema de climatización, ya sea de calefacción o de agua fría, ese está sujeto a continuas aperturas y cierres de válvula provocados por la actuación de los termostatos cuando llegan o no llegan al punto de control que está definido. Y eso va a provocar estas variaciones de presión en la instalación, y como les decía, no vamos a tener el confort por el que fue calculado el proyecto. Entonces, las cargas parciales dan lugar a presiones altas y a oscilación. Ponemos esa válvula de equilibrio, que es mejor que no tener nada, se restringen las aperturas cerca de la fuente, o sea, ponemos una interferencia, agregamos una pérdida de carga en el fondo adicional a la instalación, y con eso que vamos a lograr equilibrar, como se ve acá, todos los caudales. Y los caudales van a estar funcionando todos muy bien hasta el momento que yo llego a temperatura y cierro una válvula, en que va a pasar lo siguiente. Se cerró, ¡pum! Se perdió el equilibrio. Hay una sobrecarga porque hay más agua en todos los demás. Y nuevamente cerramos otro, y más aún de eso vamos a tener el desbalanceo. Entonces, este balance manual en carga dinámica, climatización, no funciona adecuadamente. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? Se crearon las válvulas que se llaman PICBC, que son las válvulas de equilibrio independiente de la presión y control. Y esa válvula tiene una membranita aquí adentro, y esa membranita está asociada a un sistema de medición de presión diferencial. Perdón, y esta membrana va a ir moviéndose y me va a permitir mantener un caudal constante a la salida de la válvula. Entonces, las fluctuaciones se compensan por el controlador de presión integrado. La presión es constante, por lo tanto tenemos un caudal constante. Se establece el máximo caudal que va a pasar previamente, porque no se requiere tampoco una maquinita para hacer la calibración, sino que tiene un dial en la parte superior que uno ajusta para definir el caudal. La válvula tiene una autoridad 100%, no hay fluctuaciones de temperatura, no hay movimientos constantes. ¿Y qué nos permite esto? Al poner esta válvula, nos permite de que si yo restringo, se mantiene constante el caudal de salida y no hay oscilaciones. Ese es el efecto que logramos con las válvulas de equilibrio independientes de la presión. Ahora veamos un par de ejemplos de instalaciones. Si nosotros tenemos acá por ejemplo, un fan coil en que tenemos acá la entrada de agua, la salida de agua, y aquí ponemos la típica válvula de control del fan coil, ¿cierto? Entonces ahí tenemos tubería para un serpentín con válvula independiente de presión para agua fría y caliente. Acá tenemos la válvula, tenemos el actuador, porque estas válvulas, como son de control, pueden ser termostatizables, o sea, le agregamos un actuador arriba y la conectamos directo al termostato y tenemos equilibrio y control en el mismo cuerpo de válvula, no necesitamos poner dos válvulas. Y esta es la forma en que se deberían instalar. Vamos a tener acá el chiller o la caldera, tenemos la bomba de presión constante, un separador hidráulico, y a la salida una bomba de presión, perdón, una bomba con variador de frecuencia, que nos va a medir el diferencial de presión y va a ajustar su caudal en función de las aperturas y los cierres de las válvulas. Entonces, como yo tengo definidos los caudales que pasan en cada una de las válvulas que están acá, que son las independientes de la presión, cuando se cierra esta bomba se da cuenta de que hay un aumento en la presión diferencial, baja su velocidad, baja el caudal que envía y permite que se mantenga constante mediante el uso de las válvulas y la bomba los caudales de diseño en cada uno de los elementos terminales.
Bueno, ahí esto lo van a recibir ustedes después. Está el listado completo de los modelos, válvulas y caudales que maneja cada una de ellas. Este es un ejemplo de la válvula. Tenemos las dos conexiones. Acá uno puede poner este instrumento no para calibrar, sino para verificar, por ejemplo, que el caudal que está pasando es el correcto. Y este dial que está arriba me establece el caudal que va a pasar por la válvula y que va a mantener la válvula cuando está funcionando. Si yo, por ejemplo, en este caso que es una DN20, tengo un caudal máximo que puedo pasar por la válvula de 1200 litros hora. Si yo tengo en la instalación que pasar un caudal de la mitad, 600 litros hora, yo en este dial ajusto un 50%, porque ¿qué es lo que digo? 600 dividido por 1200 es un 50, ajusto en este dial 50, queda fijo en 50 y me van a pasar 600 litros hora. Ese es todo el ajuste que requiere la válvula. No requiere nada más que ello. Recomendación es que las válvulas deben seleccionarse hasta un 90% del caudal. Hasta el 90% del caudal tienen una caída de presión que puede variar entre los 15 y los 30 kilopascales, ¿sí? Entre los 15 y los 30 kilopascales, o sea, pueden caer entre 1.5 y 3 metros columna de agua en la válvula, que es lo usual, lo mismo que caer en una válvula de fan coil. Y si uno pone un caudal superior al 90%, la válvula va a mantener el caudal, pero la caída de presión va a ser mayor y por lo tanto nos va a obligar a poner bombas de mayor prevalencia. Entonces uno debe seleccionar la válvula hasta un 90% del caudal indicado por ella. Eso está en los manuales de la válvula. En el otro caso que ponemos las válvulas de equilibrio manual, las que se ajustan con la perilla y tienen que usarse el elemento calibrador, esta es la configuración. Tenemos que poner la válvula de equilibrio manual acá, más la válvula de control. O sea, ponemos dos válvulas en lugar de una, a diferencia de lo que veíamos acá, que ponemos nada más que una sola válvula. Entonces esto nos obliga ya a tener más elementos de la instalación y además que se pierde el efecto de que sea independiente de la presión. O sea, vamos a estar sujetos a las variaciones de caudal como lo vimos en las láminas anteriores. Ahí están las válvulas de equilibrio manual en que podemos nosotros entregar, que están en este formato hasta 2 pulgadas y flanqueadas hasta un diámetro de hasta DN400. DN400 estamos hablando de 6 pulgadas, 8 pulgadas, 16 pulgadas de diámetro. Un pedazote de fierro. ¿Ya? Y eso es lo que yo les quería presentar el día de hoy. Ahí están nuestros correos, como les dijo hace un rato atrás José Luis, y ahora dejamos a David para que vea ahí el tema de las preguntas que pudiesen haber a través del chat, o ustedes pueden tener los micrófonos abiertos y consultar directamente tanto a José Luis como a mí con respecto a los temas que hemos visto el día de hoy. Gracias Raúl y José Luis por la presentación. Antes de que abran los micrófonos, aquí tengo una consulta dirigida a ti, Raúl, respecto a válvula, de Luis Eduardo Carmona. Dice: la selección de válvulas de control equilibrado hidráulico, independiente de la presión, ¿se seleccionan igual al resto de las válvulas? Gracias, David. A ver, cuando uno hace la selección de las válvulas de equilibrio hidráulico independiente de la presión, es un poco diferente en el sentido de que uno las selecciona directamente por el caudal. Uno tiene que primero tener el caudal de diseño que va a pasar, va a las tablas de va a las tablas de las válvulas y determina el caudal. El ejemplo que yo di hace un ratito es válido, o sea, si tú tienes un caudal, a ver, voy a salirme de la presentación. Stop share. Yo voy a mostrar, denme un minutito y les voy a mostrar el manual y es más fácil de ver esa parte. Ya. Este es el manual de la válvula en el cual uno hace todo lo que es el tema de la selección. O sea, hay unas aplicaciones de DAFOS que uno puede bajar en el teléfono, ya sea, da lo mismo para si es iOS o es Android, uno puede bajar y determinar inmediatamente ahí el modelo de la válvula. Pero vámonos a la fuente, que es este.
Y nos vamos acá. Aquí están los diámetros nominales de las válvulas y aquí están los rangos de caudal que pueden soportar. Si nos vamos al modelo que estábamos usando antes, que es el DN20, me dice que puede soportar un rango de hasta 1200 litros hora. Se puede ajustar entre un 10 y un 100%, y tiene una caída de presión nominal, perdón, una caída de presión de 16 kilopascales, o sea, 1,6 metros columna de agua, hasta un rango de un 90% del caudal nominal. Entonces, esa es la forma que uno escoge, nada más que eso. Uno verifica, por ejemplo, los fan coil típicos, uno ve el caudal de agua que pasa en el fan coil y generalmente dan todas más o menos de N20. Entonces, uno se puede ajustar a eso. Dentro del mismo diámetro, si uno quiere jugar con el diámetro de conexión del fan coil, que generalmente también es 3/4, uno puede optar también por este, que es la válvula que se llama DN20 HF, que es alto flujo, y esa le permite manejar hasta 2,2 metros cúbicos hora, o sea, 2200 litros hora, pero la caída de presión en la válvula es un poco mayor, es de 32 kilopascales. Pero sí yo puedo tener, no sé, con esta válvula puedo llegar hasta un fan coil tamaño 1400 sin ningún problema. Pero esa es la forma, no, es muy simple, es mucho más simple que las otras. O sea, cuando uno calcula una válvula de control, sí juega con el C sub B, sí uno establece una caída de presión y tiene que operar con la fórmula e irse a los abacos y ver el C sub B para que ajuste con la válvula que uno requiere. Pero las válvulas de equilibrio es tan simple como lo que estoy mostrando. Caudal definido, veo DN20, me voy acá, DN20, código con colecciones de prueba 003Z8203. Llamo a Ango, digo, cotízame ese código y eso es todo. Gracias, Raúl, por dar respuesta a la consulta. Los invito a que si alguien tiene o le resulta más cómodo hacer una pregunta abierta, pueden estar habilitados sus micrófonos, pues los pueden habilitar para que puedan preguntar respecto a alguna duda que tengan del tema que planteó José Luis, como también el de Raúl. No tenemos ninguna consulta, no hay nadie interesado en querer consultar. Esas son las preguntas, solamente tenemos esa pregunta del chat, eso quiere decir que la presentación estuvo clara, estuvieron claras los temas que se trataron, así que le agradezco a ustedes también la presentación y el detalle que plantearon en sus presentaciones. Y no sé si le agradezco también la participación de los que se interesaron en esta presentación. La grabación estará disponible a partir lo más probable del martes por la mañana en la página web de Ango Concept. Ahí podrán tener la grabación de este video donde pueden revisar si tienen alguna duda a posterioridad en la revisión y pueden hacer la consulta en los mails y en los datos que entregaron al final de la presentación tanto Raúl como José Luis. Así que le damos las gracias por su interés. No sé si ustedes muchachos se quieren también despedir de los invitados. No, yo nada más les agradezco la presencia de todos, así que nada, que estén muy bien, tengan un buen fin de semana. Sí, yo también les quiero agradecer y le hablé un poco antes de terminar de una aplicación que está en los teléfonos. La aplicación es una aplicación de Danfoss que se llama Installer. Se puede bajar tanto en iOS como en Android, y esa nos permite varias cosas, nos permite calcular los C sub B, los K sub B, las válvulas, nos permite determinar las válvulas de equilibrio. Es muy fácil, se instala, es libre, entonces uno puede jugar con ella. No sé si alcanzan a aviso. No se ve mucho. No se ve, con el fondo mucho, pero es Installer, la aplicación, la pueden bajar. Cualquier cosa me pegan una llamadita o me llaman o ven mi correo electrónico que está en la presentación y eso, así que le agradezco la atención y estamos viéndolo en una próxima oportunidad. Gracias, muy amable, que tengan un buen día. Gracias a todos. Hasta luego.